Pero también queremos levantarnos en este día para orar por muchos de nuestros hermanos que están quebrantados de salud con esta gripe que no da tregua, y otros que tienen otras situaciones. Queremos también orar por nuestro hermano Johnny y su familia, que están muy aquejadas de la gripe, pero su madre está un poco quebrantada de salud. Y queremos orar en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, no podemos agarrarnos de la mano por razones de salubridad, pero sí vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración por salud. Vamos a hacer esta oración por salud, para que el Señor esté sanando en nuestra tierra, esté sanando a los hermanos de nuestra congregación que están aquejados de salud. He llamado a algunos y dicen que han tenido la gripe, otros que fueron a hacerse las pruebas, porque usted sabe que esa gripe da una fiebre y unos dolores de cabeza, y en realidad es un poco frustrante. Vamos a ponernos en comunión y vamos a interceder ante el trono de la gracia en esta mañana. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que dependemos totalmente de ti. Oh Señor, a ti sea la gloria. Tú has dicho, Señor, que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Tú viniste, Señor, para sanar nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por tu llaga hemos sido sanados. Y en este día, Señor, proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Proclamamos liberación, proclamamos, oh Dios, que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, de nuestra salud. Ahora te pido, Dios, que tú estés pasando tu mano poderosa sobre cada hermano que está quejado de este virus, Señor, de cada uno, Señor, que están en sus casas en esta mañana. Oh Señor, te pedimos por ello. Te pedimos, Dios, que en el nombre de Jesús, en este momento, oh Dios, que tú estés paseándote en su casa, en su cama, donde están, Señor, y en los hospitales donde están varias personas aquejadas, Señor, de este virus, y otros, Señor, que están en cuidados intensivos, otros, Señor, que están atemorizados. Señor, cuando vamos, Señora, y miramos en las calles, los centros donde se hacen las pruebas están llenos de gente. Oh Señor, y los hospitales están abarrotados. Oh Dios, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, declaramos liberación, declaramos salud por el poder de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Se cae, Señor, todo yugo, toda cadena, toda enfermedad en el nombre de Jesús, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. ¿Para qué? Entonces aquí habemos más de 2, habemos más de 3, mucho más. Y en este día vamos a exaltar el nombre del Señor como que si estuviésemos en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Amén, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así mismo nos quedamos en pie. Así mismo, aleluya.
Aleluya. Tenemos razones para confiar, para vivir por fe y para fe. Tenemos una esperanza viva en Cristo. Hay una amistad real y allí la vida se puede ver, puede ser verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver, y desde imaginarme sirve de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, soportar. Pueden subir las aguas y empezar mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver el redentor, todo lo viejo cantando, la nueva creación, la profunda prisión. Luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver, y desde imaginarme sirve de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, es soberano. Puede subir las aguas y temblar mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Sobre los cielos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento mientras le espero. Puedo pasar por el fuego que sobre los vientos y agiten los mares. El nuevo el fruto de vida a su tiempo, mientras te espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver, y desde imaginarme sirve de ventana para andar por ver. Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, soberano es. Puede subir las aguas y temblar mi alma por encima del sol. Por encima del Aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen que
¿Cuántos llegaron para adorar al Señor? Aleluya. Y la Biblia dice que nosotros no ofrendamos, ¿para qué? Por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y cuando venimos a la casa del Señor, traemos nuestro corazón, pero también de lo que Él nos da, nosotros traemos también para Él. Y en este momento vamos a colectar las ofrendas, adorando al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a decirle al Señor que reciba toda la gloria, todo el honor en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre sea toda gloria. Aleluya. Qué hermoso, mis hermanos, estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué regocijo. Uno se renueva, uno se restaura cuando está conectado con la presencia del Señor. Mientras yo estaba ahí parada, yo decía, definitivamente que esto es una cuestión de actitud. Cuando usted llega aquí al templo, usted es que decide si va a salir bendecido o no. Porque si usted viene a sentarse en la silla, a pensar en todos los problemas que tiene, en todas las cosas que hay en la casa, en todo lo que le hace falta, se va a ir a sí mismo, sobrecargado y atribulado. Pero si usted viene y toma una actitud de adoración al Señor, y aunque no tenga fuerza, se pone de pie, levanta sus manos, le da gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos, déjeme decirle que entonces usted va a irse diferente de este lugar, se va a sentir renovado, se va a sentir cambiado y diferente. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Hoy vamos a tener una breve, se lo prometo, reflexión de la palabra del Señor. Va a ser breve, créanme. El domingo pasado, bueno, el énfasis de este mes tiene que ver con la gratitud a Dios, ¿verdad? Darle las gracias al Señor. Ese es el énfasis para este mes. Y el domingo pasado, el pastor inició la prédica del domingo bajo este tema de la gratitud, y él hablaba del pueblo de Israel, específicamente en Éxodo. Y yo estando sentada ya yo decía, bueno, a mí me toca el domingo, déjame ver qué va a decir el pastor para tratar de no decir también lo mismo. Pero luego que el pastor habla del pueblo de Israel, habla de José, habla de los 10 leprosos, habla de todas las historias de gratitud, y yo sentada ya decía, pero no nos va a dejar ni una historia para los que van a predicar los siguientes domingos. Así que no me quedo de otra de traer una historia que el pastor mencionó el domingo pasado, justamente la de los 10 leprosos. Pero la verdad es que mientras yo leía estos versículos bíblicos, yo decía, pero es que esto no hay que agregarle más nada. Eso como que se explica solo, se entiende solo, uno agarra su enseñanza a uno mismo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a hacer es, mis hermanos, simplemente leer esta historia nuevamente y ver algunos puntos bien sencillitos. Y yo he estado orando, pidiéndole al Señor que sea Él quien provea ese aprendizaje para usted esta mañana. Que sea Él quien ponga en su corazón la palabra que usted necesita escuchar esta mañana. Y como le dije al inicio, esto es una cuestión de actitud. Así que vamos a prestar atención a la palabra del Señor y prestar nuestros oídos y prestar nuestro corazón a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 17:11. Lucas 17:11. Y vamos a ver en estos pasajes 3 palabras muy puntuales: obediencia, fe y gratitud. Obediencia, fe y gratitud. Y yo quisiera que usted se lleve esas 3 palabras esta mañana, se la lleve a su hogar y medite en ella, y mañana medite también, y pasado también, y durante todo este año usted medite en esas 3 palabras: obediencia, fe y gratitud. Leemos la palabra del Señor, Lucas 17:11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al
10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Como cantábamos esta mañana, ellas son miles de páginas, Señor, que nos abren las ventanas para conocerte más y para vivir y caminar en fe. Gracias por ellas, Señor. Ministra nuestros corazones esta mañana, que podamos seguir abrazando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las cosas que puede ser un poco difícil es que cuando a uno le toca reflexionar de la palabra del Señor, ya sea traer un estudio bíblico o ya sea un estudio personal o traer la palabra del Señor un domingo, casi siempre la persona debe tomar tiempo para estudiar, ¿verdad? Para analizar el pasaje, para uno como buscar y sacar el juguito. Y mientras yo estudiaba este pasaje, empiezo a buscar un poco más de contexto de cómo era la lepra en el tiempo de Jesús. Y déjenme decirle que no es nada agradable. Esas son algunas de las cosas que cuando vamos a escudriñar la palabra tenemos que experimentar, que hay cosas que quizás no son tan agradables. Fíjense que para tener un poco de contexto de esta historia y lo que está sucediendo aquí, básicamente estos son 10 hombres que tenían una misma necesidad, tenían una misma enfermedad. Me imagino que ellos andaban en manada, ellos 10, ¿verdad? Porque las personas con lepra en el tiempo de Jesús debían estar aislados completamente. Recordemos a María, la hermana de Moisés, que tuvo que apartarse del pueblo cuando fue el Señor, ¿verdad? La castigó por hablar de Moisés con lepra y el pueblo completo tuvo que detenerse. Mientras ella estaba lejos del pueblo en su proceso de sanar. Así que estos 10 hombres estaban totalmente aislados de las personas, estaban aislados de sus seres queridos, tal vez aislados también de sus negocios, sí era que tenían. Lo que sí es que estas 10 personas estaban totalmente alejadas de la sociedad. Mientras yo leía esto, yo pensé en el tiempo de cuando a mí y a mi esposo nos dio COVID. Literal, parecíamos algo muy parecido porque estábamos totalmente alejados de la sociedad. Yo recuerdo que mi papá iba y se paraba en los hierros por fuera y yo en el balcón de la galería con mascarilla, con ropa, con todo. Y él me decía adiós desde lejito y yo adiós, y con los lagrimones, eso era increíble. El pastor iba, nos llevaba la compra porque no podíamos ir al supermercado, nos ponía la compra en la puerta afuera y entonces Chanel se ponía la armadura, mascarilla, guante, todo, entonces iba, entraba a la compra, lavábamos todo un escenario. Y ese tiempo, al estar aislados, ciertamente pudimos tener tiempo para conectar con el Señor y conectar entre nosotros dos. Sin embargo, había una necesidad de conectar con las personas. Había una necesidad de estar en familia.
Y estas personas, mis hermanos, estaban totalmente aisladas de sus seres queridos. Así que ya podemos ir como imaginando, ¿verdad? Todo el sentimiento que pudieran ellos estar teniendo. Están alejados de la familia, y no solo eso, sino que están experimentando una enfermedad que poco a poco va carcomiendo su cuerpo, sus órganos. La lepra eran llagas. Hay dos maneras. Hoy en día la lepra se conoce como enfermedad de Hansen. Gracias a Dios ya hay medicamentos para contrarrestarla. Ya gracias al Señor hay personas que han sobrevivido. Sin embargo, en ese tiempo todavía no existía una cura salvo el Señor Jesucristo. Así que hay dos tipos de lepra. Hay unas que parecen como unas llaguitas solamente, pero hay otras que parecen unos nódulos, o sea, como unas bolitas, y también en forma de que la piel se le va hundiendo a la persona. No le voy a seguir contando porque anoche a mí hasta se me revolteó el alma cuando vi algunas imágenes. Mi esposo no estaba mirando la computadora y de repente yo le digo, tener lepra era horrible. Y él mira a la pantalla y dice, ¿por qué tú no me dices que tienes eso ahí? Porque lo vio de repente. El hecho está, mis hermanos, que ellos estaban experimentando una enfermedad que lo tenía que aislar de todo el mundo, pero también poco a poco se estaba comiendo su cuerpo, su organismo. Yo me imagino quizás el hedor, el dolor tan grande, ellos mismos quizás decir cómo yo era y la condición en la que estoy ahora. Antes la lepra era considerada como una consecuencia del pecado que había cometido alguien, y por eso necesitaba estar aislado. Así que viendo ese panorama tan difícil de estos hombres, fíjense que tenían que estar cubiertos hasta la nariz completamente. Hoy en día nosotros también estamos cubiertos, ¿verdad? Para poder no propagar el virus, pero fíjense que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la lepra es una enfermedad infecciosa crónica que provoca principalmente lesiones en la piel y daños en los nervios y en los órganos. Ya usted puede tener una idea de cómo era que estaban esas 10 personas en ese momento. Un dato curioso de esto, mis hermanos, es que este milagro de los 10 leprosos es es el milagro que Jesús hizo de 10 personas al mismo tiempo de un mismo tipo de enfermedad. Y es interesante porque, a diferencia de otros milagros, vemos que en este pasaje el Señor hace algo diferente. El Señor curó a un leproso y lo encontramos en Marcos 1:41, y dice que el Señor puso su mano sobre él y lo sanó. Y en otros vemos a ciegos que Dios, ¿verdad?, toma lodo, toma su saliva, pone sus manos sobre ellos y los sana. En esta ocasión estamos viendo a 10 personas que están enfermas, que de lejos gritan: ¡Jesús, Maestro! Imagínense, ellos tenían que sacar la última fuerza que le quedaba y gritar con todos los pulmones para que el Maestro le escuchara. Y yo reflexiono y pienso, ¿qué tan intencionales somos nosotros orando y diciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de mí? Quizás nos arrodillamos unos 2, 3, 5 minutos. Mis hermanos, cuando necesitamos la gracia y el favor del Señor, debemos ser intencionales y constantes en gritar y llamar al Señor, para que el Señor entonces nos preste atención. Y eso no quiere decir que el Señor no va a escuchar su oración. Claro, siempre y cuando su oración sea de corazón, el Señor le va a escuchar, pero debemos ser intencionales. A veces tenemos una petición delante del Señor y la presentamos una sola vez
y ya a nosotros se nos olvidó y después decimos, el Señor no cumple. Debemos ser perseverantes. Y la Biblia dice que estos hombres, al ver al Señor de lejos, alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y lo interesante aquí es que Jesús se detiene. Jesús alza su mirada. Jesús lo vio. Jesús le miró. Jesús le dice, id, mostraos a los sacerdotes. Cuando yo leí esto, yo me detuve por un momento y dije, pero no era eso lo que ellos estaban pidiendo. Ellos tenían la necesidad de ser sanados y ellos sabían que Jesús podía sanar. Ellos habían escuchado de los milagros, de los muertos que había Jesús levantado. Y ellos piden misericordia y Jesús le dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y yo me imagino, mis hermanos, a estos hombres quizás diciéndose entre ellos, pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo que tenía lepra. Y cabe destacar que los sacerdotes en ese tiempo eran quienes decían si una persona tenía lepra o no. Y yo me imagino cómo estas personas debieron sentirse en este momento, pero no era eso lo que yo necesitaba. Yo lo que necesito es un milagro. Sin embargo, mis hermanos, todo lo que Jesús hacía tenía un propósito y un sentido. Todo lo que Jesús hace en nuestras vidas tiene un propósito y un sentido. A veces nosotros queremos un milagro, pedimos un milagro, necesitamos un milagro, que el Señor nos provea, que el Señor nos dé salud, que el Señor esté con nosotros, que el Señor supla nuestras necesidades. El Señor conoce, mis hermanos, todo eso. Y Él sabe justamente lo que tú necesitas. Pero más que eso, Él sabe que debes tener un corazón que obedezca la palabra del Señor. Él conoce tus necesidades, pero por encima de eso, Él quiere trabajar en tu corazón la obediencia, la fe, la gratitud. El Señor pudo haber sanado a esos 10 leprosos ahí mismo, como decimos. Él pudo extender sus manos y sanarlo ahí. Pero el Señor buscaba algo más. Y mi hermano, yo quiero decirte esta mañana que el Señor busca algo más. Cada vez que tú estás atravesando por una situación, Él está buscando algo más. Y ese algo más se llama obediencia. Ese algo más se llama fe. Ese algo más se llama gratitud. Estos 10 hombres estaban esperando un milagro, pero cuando escucharon que Jesús le dijo, id, presentaos al sacerdote, la palabra del Señor dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que estos hombres, a pesar de que ese no era el milagro que ellos buscaban, decidieron, obedecieron a la palabra de ir a los sacerdotes. Ellos obedecieron a la palabra. ¿Por qué obedecieron? Porque era Jesús de Nazaret que le estaba diciendo, y presentaos a los sacerdotes. Y si el Señor es quien te dice confía, confía, hermano. Si el Señor es quien te dice no temas, no temas, confía en el poder de la palabra del Señor. Estos hombres confiaron, obedecieron este mandato de ir. Y yo me imagino estos 10 hombres juntos dirigiéndose hacia los sacerdotes.
Y mientras iban de camino, ocurrió el milagro. Mientras iban caminando, ocurrió el milagro que tanto ellos habían anhelado. Mientras ellos confiaron en la palabra del Señor, ocurrió el milagro. ¿Qué milagro tú estás esperando? ¿Qué milagro estás esperando? Déjame decirte que los milagros no se esperan sentados. Los milagros se esperan caminando, avanzando, siguiendo a la meta. Esa meta de estar con Cristo Jesús. Esa meta de la salvación. Así que estos hombres fueron y mientras iban, dice la palabra del Señor, que fueron limpiados. Ay, señores, miren, cuando yo leí eso, a mí como que me entró una alegría desde la barriga hasta aquí. Porque yo digo, esa gente con esa enfermedad tan horrible, tan fea, tan maloliente, cuando se vieron que estaban limpios, que ya no tenían lepra, que estaban totalmente sanos, que podían estar nuevamente con las personas, con su familia, yo creo que los pies le quedaron chiquitos, porque comenzaron a cantar, a danzar, a brincar de felicidad, a brincar de alegría. ¿Cuántos de nosotros no hemos brincado literalmente porque Dios ha hecho un milagro? Y yo me imagino a estos 10 hombres gozosos, riéndose entre ellos, abrazándose. Yo me imagino ese momento y eso es algo definitivamente increíble. Porque cuando Dios hace un milagro, eso es lo que debe producir en nosotros. Esa algarabía, ese ánimo, esa emoción de decir gloria a Cristo. Gracias, Señor. Porque la misericordia y el poder de Dios nos alcanzó. Sin embargo, hay algo que caracteriza a 9 de los leprosos de uno, o más bien algo que caracteriza a uno de los 9. Y es, mis hermanos, la gratitud. La gratitud. Y hay una palabra, una frase en la que yo he estado meditando en estos días, y es que la gratitud es un indicador de la condición de nuestro corazón. La gratitud es un indicador de la condición de nuestro corazón. A veces decimos gracias. Alguien nos hace un favor y decimos gracias. Alguien cede el paso y decimos gracias. Pero es muy diferente decir gracias a ser una persona agradecida. Es muy fácil decir gracias, aunque a veces a muchos de nosotros nos cuesta. En el supermercado nos llenan las personas que están ahí nos ponen la comida en la bolsa y nosotros cogemos nuestras bolsas y nos vamos. Se nos olvida dar gracias. O alguien va a sentarse y nosotros nos dicen, no, siéntese usted, y a veces se nos olvida dar gracias. Como también a veces decimos gracias. Pero es muy distinto decir gracias que ser una persona agradecida. Y esa es la diferencia entre ese leproso que regresó a esos 9 que quizás dijeron, ay, ya estoy sano, tengo que volver con mi familia, ay, ya estoy sano, el sacerdote tiene que ver que de verdad yo estoy sano.
Quizás esas personas estaban agradecidas por ese milagro. Quizás dijeron gracias en ese momento. Ay, gracias Jesús por ese milagro. Pero la diferencia estaba en que la persona que regresó es una persona que vive, es una persona que es agradecida. Mis hermanos, la gratitud, cuando el Señor hace un milagro en sus vidas, por más pequeño que sea, ¿saben lo que debe producirse? Que eso nos arroje a los pies de Cristo. Ese milagro, por más sencillo que a nuestra vista pudiera ser, debe arrastrarnos al dador de la vida, al que hizo ese milagro. Y yo me río un poco con esto porque a inicio de diciembre a mí me hicieron una cirugía dental y casi no podía hablar, tenía la cara un poco hinchada, no podía bajarla, tenía que estar así todo el tiempo. Ya ustedes pueden imaginar, comiendo puré de papa, juguito. Gracias a Dios por el esposo mío que hace unos puré de papa glorioso. Señores, porque no hay una cosa más fea que el puré de papa, Dios mío. El hecho está que mientras yo estoy así, le digo a mi esposo, ha pasado una semana y mis hermanos no me han escrito para saber cómo yo estoy. ¿Qué será? Y le digo, miren, ustedes tienen que escribirme para saber cómo yo estoy. Y ellos me dicen, pero le hemos preguntado a Chanel y él nos dice que tú estás bien. Le hemos preguntado a mami y nos dicen que tú estás bien. Y yo le digo, pero la enferma soy yo. A mí es que tienen que preguntarme si estoy bien. No es así. Para mí, para mí entender, ellos no me habían escrito, yo no sabía que yo habían preguntado. Para mí, yo estaba ajena. Para mí no se habían acercado. Entonces yo le digo, si usted quiere saber cómo yo estoy, usted me escribe, yo le voy a decir estoy mal, o le voy a decir estoy bien, estoy mejor. Porque la que tiene que saber que usted estuvo presente era yo. Así que pienso en esto con los 10 leprosos, de que ellos pudieron haber dicho ay, gracias Jesús, pero no era solamente decir ay, gracias Jesús, es ir a Jesús y decir gracias Jesús. Mis hermanos, sí, esto es lo que debe ocurrir cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Y por milagro yo diría ver el sol un día más. ¿Cuántos agradecieron al Señor esta mañana por abrir los ojos? ¿Cuántos agradecieron al Señor esta mañana porque tienen desayuno en la mesa? ¿Cuántos agradecieron al Señor porque pudieron ver a sus bebecitos, a sus hijos ahí cerca de ustedes? ¿Cuántos de ustedes han dado gracias al Señor porque por fin pudieron inscribir una materia en la universidad? Mis hermanos, es en esos pequeños detalles donde debemos mostrar esa vida de gratitud, esa vida de agradecimiento. A veces nos pasamos todo el tiempo orando, Señor, dame esto, Señor, a este milagro, Señor, quita eso, Señor, pon esto, Señor, haz esto, Señor, mira esto. Pero rara vez nos detenemos a decir, Señor, gracias. Gracias porque quitaste, gracias porque pusiste, gracias porque escuchas, gracias porque ves, gracias porque estás atento, gracias porque proveíste. Gracias, Señor, por todo. Así que, mis hermanos, la diferencia de este hombre es que él regresó. Y dice la palabra del Señor, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Miren las acciones, volvió. Quizás iba muy lejos en el camino, pero a él no le importó eso. Él volvió. Dice, tengo que agradecer al maestro por este milagro. Y quizás ese hombre tenía familia a la que quería ver, quizás tenía un ganado que quería ir a ver a cómo seguía. Pero dice la palabra, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Volvió, glorificó
glorificó a Dios, se postró rostro en tierra a los pies del Maestro. Mis hermanos, los milagros, eso es lo que debe producir en nosotros. Y aún esos milagros que nosotros tanto estamos esperando y todavía no vemos una respuesta, aún esos deben hacernos volver, glorificar a Dios a gran voz, postrarnos a sus pies y darle gracias. Y darle gracias. No somos merecedores de que Dios haga milagros en nosotros, pero en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su infinito amor, Él se detiene, te mira y hace un milagro en tu vida. Así que lo mínimo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es volver, glorificarlo, postrarnos a sus pies y darle gracias. Lo interesante de esto es que Jesús pregunta, pero no eran 10. ¿Y los 9 dónde están? Quizás los 9 ya estaban con su familia, quizás ya estaban con los sacerdotes. El hecho está, mis hermanos, que esta persona que tuvo un corazón agradecido, que volvió a los pies del Señor, se llevó un premio mayor. Un premio que esos 9 no pudieron llevarse. Porque el Señor siempre recompensa a sus hijos. Y como le dije, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su infinito amor, Él va a recompensarte. Y dice la palabra en el versículo 19, y le dijo, levántate. Todavía ese hombre está postrado ahí, el Señor haciendo preguntas. Y no eran 10, y los 9, ¿dónde están? Pero él está postrado a los pies del Señor. Y el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y él recibió un regalo mayor que los otros 9. Y él recibió el regalo de la salvación. Mis hermanos, no solamente estar limpio de la lepra, no solo estar sano de la lepra, no solo que sus órganos estaban volviendo a la vida, sino que recibió el gozo de la salvación. Y yo me imagino que ahí con más fuerza ese hombre dijo, ahora sí, voy a presentarme a los sacerdotes. Y iba brincando, corriendo, alabando y engrandeciendo el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo voy a concluir esta mañana con 4 cosas. Número 1, vamos a cambiar la queja por la gratitud. Vamos, mis hermanos, a cambiar la queja por la gratitud. Constantemente, solemos quejarnos antes que agradecer. La queja es una actitud de resistencia e incredulidad a la voluntad de Dios. ¿Escucharon bien? La queja es una resistencia a la voluntad de Dios. Dios dijo esto. No, yo no quiero esto, pero ¿por qué eso? Es que eso me molesta, eso me hace esto. Y empieza la queja a luchar contra la voluntad del Señor. Y mis hermanos, si estamos siendo quejumbrosos, déjeme decirle que no estamos siendo agradecidos, porque no podemos estar quejándonos y a la vez estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos estar constantemente quejándonos, haciéndole resistencia a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para mí, a lo que Él ha dicho ya desde antes de los tiempos. No puede habitar en un corazón la queja y la gratitud. Segundo, no seamos olvidadizos, mis hermanos. No seamos olvidadizos. En la historia inicial eran 10 los leprosos.
pero solo uno regresó a dar gracia. Seamos intencionales en recordar la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz y el cuidado y la provisión diaria que Dios nos da a cada uno. Usted puede acostarse hoy sin ni un kiki y despertar con desayuno en la mesa. Porque si usted le cree y le sirve a un Dios que provee, Él le va a proveer. Si usted cree y le sirve a un Dios que sana, Él sana. Así que no seamos olvidadizos. El Señor dijo que Él cuida de nosotros. Así como cuida de las aves, Él cuida de nosotros. No lo olvides. Él dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo. No lo olvides. Porque entonces cuando llegan los problemas y las dificultades, queremos olvidar todas esas verdades y todo ese poderío del Señor. Tercero, toma en cuenta que Dios conoce tus situaciones. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracia. Y finalmente, fijemos la mirada en Cristo. El mayor milagro que recibió este hombre que regresó no solo fue la sanidad, sino la salvación de su alma. Así que no te distraigas con las bendiciones que esperas experimentar de aquí en adelante, y más iniciando un nuevo año. No pierdas la perspectiva de lo que Dios ha dado, que es la salvación. No perdamos de vista eso, mis hermanos. Un año más que viene. De lo que debemos fijar nuestra mirada es en la eternidad. Fijar nuestros ojos en Cristo. No importa los tiempos que vengan, nuestra mirada debe estar fija en Cristo. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes, que aumente nuestra fe, que nos ayude a vivir en gratitud y que en este año que entra podamos ser más agradecidos y quizás pedir menos, ¿verdad? Y dar más gracia. Y sobre todo, que nos ayude en este 2022 a fijar nuestra mirada en Él. Sin importar lo que venga, sin importar lo que nuestros ojos humanos estén viendo, que nos ayude a fijar la mirada en Él. Verlo a Él por encima de todo. Ver su poder por encima de todo. Y cuando es encima de todo, mis hermanos, es encima de todo. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu verdad, Padre. Gracias porque esta mañana tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Padre, gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, tú haces milagros en nuestras vidas. Tú provees, tú nos sustentas, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Pero independientemente de todo eso, queremos que cada uno de esos milagros que tú haces en nuestras vidas, Señor, nos arrojen a tus pies. Como este leproso que regresó con un corazón agradecido, se postró a tus pies, te adoró, Señor. Eso queremos para este año, Señor. Que cualquier situación nos arroje a tus pies, Padre. Nos arroje a adorarte, a exaltarte, a engrandecer y bendecir tu nombre por los siglos de los siglos. Te lo pedimos, Señor. Crea en nosotros un corazón agradecido. Crea en nosotros un corazón que constantemente te rinda gracias, te rinda gratitud, te rinda obediencia y sobre todo, Señor,
aumenta nuestra fe. Así como esos 10 hombres, Señor, confiaron en esa palabra que tú le dijiste de ir a los sacerdotes, aumenta nuestra fe y que podamos hacer caso a tu voluntad y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Yajaira. Ha sido una muy buena reflexión en la del día de hoy. Nos recuerda la importancia de la gratitud en nuestras vidas, de tener fe. Son muchas cosas para ver, la verdad. Bien, ya estamos casi para concluir, pero no sin antes dar la bienvenida a quienes nos visitan en esta mañana. Tenemos muchas personas que son de aquí, pero a veces no están por las inmediaciones. Otras que siempre están. Veo una joven que nos visita allá detrás, si quiere presentarse al lado de Cristal. Bueno, si no quiere, pues de igual modo es bienvenida. Hay un caballero que nos está visitando también. Bienvenido también. Veo también una persona ahí cerca del hermano Marino. Perdón si no le... Sea bienvenida. Y también veo a una cara conocida aquí, pero que teníamos tiempo que no le veíamos. Bienvenida también. Vamos a cantar una canción. Ya saben que aquí en la iglesia tenemos esta tradición que siempre nos vamos alegres a casa. ¿Qué tal si nos podemos poner los pies? Asombran sus palabras, susurran en mi interior. Mi conciencia me recuerda